Otro prejuicio bastante popular a la hora de hablar de Israel o buscar descalificarlo, deslegitimar su existencia, es decir que Israel no sería más que un títere o un satélite de los Estados Unidos, ¿no? Casi como un enclave norteamericano en el Medio Oriente o incluso como un brazo armado de los Estados Unidos para extender allí su dominación, su imperialismo. Incluso hay quienes van más allá y dicen que directamente Israel lo creó Estados Unidos, con algunas variantes de esta acusación diciendo que lo creó Gran Bretaña o las potencias occidentales. O sea, lo que podemos ver es que básicamente todas las acusaciones antisionistas contra Israel giran alrededor de decir que su existencia se produjo de manera ilegítima. O sea, ya sea que se produjo a través de un crimen como un genocidio o una limpieza étnica, o que su existencia es una mera creación colonial de las potencias occidentales para extender allí su dominación. Y que entonces, si su mera existencia se dio a partir de un crimen o se dio a partir de fines espurios, entonces la conclusión es que no queda otra que eliminar ese Estado. Esto es básicamente otra versión, si se quiere, u otra forma de manifestarse del antisemitismo conspirativo. Decíamos que el antisemitismo en sí tiene la particularidad de siempre poder convertirse en un odio genocida, ¿no? Porque si uno ve o piensa que los judíos son este grupo de personas que conspiran las sombras contra todo y todos y que son culpables de todos los problemas, ¿no? De mundiales, todas las crisis, las guerras, las pandemias, todo está este grupo de personas conspirando, entonces se llega a la conclusión de que la única manera de solucionar todos estos problemas es eliminando a ese grupo de personas, ¿no? Y hemos visto a lo largo de la historia bastantes grupos que han llegado a esta conclusión y han actuado en consecuencia. Bueno, el antisionismo, que es también antisemitismo, llega más o menos a la misma conclusión. Si Israel es este Estado que surgió para extender el imperialismo, que surgió a partir de una limpieza étnica, a partir de un genocidio, entonces es importante para resolver todos los problemas. Incluso también decíamos antes, en otro capítulo, que se piensa al Medio Oriente como un lugar donde se vivía en comunidad armoniosa y luego vino el sionismo y destruyó esa armonía y trajo todas estas desgracias. Entonces la conclusión lógica a la que se lleva es la misma que el antisemitismo clásico, que hay que eliminar ese problema, que hay que eliminar ese Estado. Se ve como que con los judíos o con el Estado judío se llega siempre a la misma conclusión, porque como decíamos, el antisemitismo y el antisionismo es otra variante del mismo, siempre tiene esta potencialidad de convertirse en un odio genocida y eliminacionista. En este capítulo entonces lo que me interesa analizar es esta idea de Israel, una creación de Gran Bretaña o de los Estados Unidos, o de Israel como un títere de los Estados Unidos, o incluso Israel controlando la política exterior de los Estados Unidos, y ver por qué todas estas ideas son absolutamente falsas. Para poder analizarlo primero, vamos a tener que hacer un poco de historia, entonces va a ser por ahí un poquito pesado, pero es necesario para poder refutar estas afirmaciones. Y vamos primero con la idea de que Israel lo creó Gran Bretaña, que creo que es, dentro de todas las ideas absurdas que estábamos mencionando, la más absurda de todas. En general lo que se utiliza como prueba, entre comillas, para afirmar esto es la Declaración Balfour de 1917, en la que Gran Bretaña reconocía el derecho de los judíos a tener un hogar nacional en Palestina, y el hecho de que Gran Bretaña tomara el control de Palestina tras la caída del Imperio Otomano. Entonces se dice que de alguna forma entonces habrían sido los británicos los que le regalaron el territorio a los judíos para que fundaran su Estado. Pero lo cierto es que la postura de Londres, si bien tuvo una simpatía inicial que se reflejó en Balfour, se fue tornando cada vez más hostil. De hecho, Gran Bretaña se opuso a la partición porque consideraba que era injusta para con los árabes, y se abstuvo en la votación de Naciones Unidas de 1947. Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia se comenzaron a repartir los territorios del antiguo Imperio Otomano a partir de un acuerdo secreto, el Sykes-Picot. Bajo este acuerdo secreto, Francia recibiría Siria y el Líbano, mientras que Gran Bretaña se quedaría con la Mesopotamia y el Golfo Pérsico, mientras que Palestina tendría una administración internacional. Pero ambos países querían quedarse con Tierra Santa.
Por eso es que vieron en el sionismo, de alguna manera, una oportunidad de ganar influencia en esa región y poder quedarse con ese territorio ellos, en lugar de que sea una administración internacional. Es por eso que en 1917 la Cancillería francesa promulga la Declaración Cambón, en la cual le reconoce, digamos, a los judíos su derecho a un hogar nacional en su tierra ancestral, mientras que en el mismo año Gran Bretaña va a responder con una declaración mucho más contundente, que es la Declaración Balfour, en la cual no solamente se reconoce la conexión de los judíos con ese territorio y su derecho a tener allí un hogar nacional, sino que al mismo tiempo Gran Bretaña se presenta como el garante de ese derecho para los judíos. O sea, si bien Balfour estaba llena de alguna manera de imprecisiones y de ambigüedades e incluso iba en contradicción con promesas que los británicos le habían hecho a los nacionalistas árabes también, de alguna manera Gran Bretaña buscaba mantener todas las apuestas sobre la mesa para poder ganar la influencia en ese territorio. De hecho, Gran Bretaña terminaría consiguiendo esto en 1920 en la conferencia de San Remo, donde las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial se repartieron los territorios del Imperio Otomano. Gran Bretaña se quedaría con el mandato británico de Palestina, que tenía como responsabilidad crear allí un hogar nacional para el pueblo judío. Pero a partir de entonces la gestión británica de Palestina tendría como dos enfoques. Primero el diplomático, en donde se mostraría conciliador de los intereses tanto árabes como judíos, y otra en la práctica, donde tendría una postura bastante hostil para con los judíos y una postura bastante favorable para con los intereses de los árabes. De hecho, si bien los líderes sionistas inicialmente vieron como algo positivo que el mandato británico de Palestina, porque consideraron que era el primer paso para llevar adelante las promesas de Balfour, poco tiempo después se dieron cuenta que la autoridad británica en el terreno era bastante filoárabe y hacía todo lo posible para que ese hogar nacional judío no se produjera en la realidad. De hecho, consideraban que, dada la mayoría demográfica árabe, los árabes tenían más derechos y había que favorecerlos más para poder evitar la violencia en la región. Pero a pesar de esto, la violencia no pudo evitarse. En 1920 hubo una revuelta violenta árabe contra los judíos de Jerusalén y de Jaffa. Y como respuesta a esto, en 1922, Gran Bretaña respondió con el libro blanco de Churchill, que básicamente lo que hacía era así reafirmar lo establecido en Balfour, pero al mismo tiempo limitar la inmigración judía y partir el mandato británico en dos. Se dividiría la Palestina transjordana de la cisjordana, y la Palestina transjordana se la daría a los árabes para fundar el Reino de Jordania. Es decir, la Palestina transjordana, que es en los hechos era el 70% del territorio, quedaría de alguna manera exenta de las promesas de Balfour, ¿no? El hogar nacional judío, ahora esas promesas quedarían reducidas al 30% de ese territorio, que era la Palestina cisjordana. Esa Palestina cisjordana es básicamente el territorio que hoy conocemos como Israel y Palestina, pero el mandato británico contenía también todo lo que es hoy el Reino de Jordania. O sea, el mandato británico era el Reino de Jordania más los territorios palestinos más Israel, pero en ese libro blanco de 1922 lo que se hace es dividir ese mandato en dos y eximir, si se quiere, el 70% del territorio que iba a ser para Jordania de los compromisos que Gran Bretaña había asumido para con los sionistas. Las masacres y pogromos antisemitas en Hebrón y en Safed de 1929 llevarían a que los británicos sacaran otro libro blanco más, restringiendo aún más la inmigración judía. Y si bien se terminaron echando atrás con este libro blanco, los árabes lo que se dieron cuenta era que mediante la violencia podían lograr concesiones de la potencia ocupante, o sea, de Gran Bretaña. Entonces comenzaron a ser todavía más violentos. Esto incluso llevó a que Gran Bretaña creara una comisión, la Comisión Peel, que visitó el territorio para ver si podía llegar a una solución entre estos dos grupos, entre los judíos y los árabes, dada el incremento de la violencia, a la que también estaban siendo sometidos los propios británicos. La Comisión Peel lo que determinó era que ambos pueblos de alguna manera tenían reivindicaciones que eran contradictorias entre sí, que no quedaba otra que dividir el territorio, y hacen una propuesta de partición en la cual a los judíos le quedaba el 20% del territorio,
y los árabes se quedaban con todo el resto. Recordemos que ya 70% se le había dado a los árabes para crear Jordania y del 30% restante lo que se estaba haciendo que un 20% de ese 30% fuera para los judíos y el resto para los árabes, con un gobierno internacional en Jerusalén. Y además tenía la particularidad de este plan que el Estado judío, dado que los poblados judíos eran mucho más ricos que los poblados árabes, este Estado judío del 20% iba a tener que subsidiar a ese Estado árabe. Los líderes sionistas, a pesar de considerar que el Estado que les quedaba era muy pequeño, aceptaron esta propuesta, mientras que el lado árabe la rechazó con vehemencia. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la política británica se inclinó todavía más hacia los árabes porque temían perder su apoyo, temían perder el apoyo de los países musulmanes, por lo cual en 1939 surge un nuevo libro blanco, el libro blanco de MacDonald, que viene todavía a limitar más la inmigración judía y la compra de tierras por parte de los judíos, lo que terminaba siendo prácticamente imposible el hogar nacional judío en ese territorio. Aún a pesar de esto, los árabes rechazaron ese libro blanco considerando que todavía tenía demasiadas concesiones para con los judíos. Incluso ya con el Holocausto en marcha, los británicos no recibían o no permitían el ingreso a Palestina de refugiados judíos, o sea, barcos que llegaban repletos de judíos que escapaban de la barbarie nazi, se hundían con toda la gente adentro porque los británicos no autorizaban el ingreso de judíos a Palestina. O sea, mientras las fábricas de la muerte en Auschwitz, en Treblinka, en Sobibor, funcionaban a toda máquina, los británicos no permitían el ingreso de judíos a Palestina. Y después de la guerra, y con el horror del Holocausto a la vista, los británicos continuaron bloqueando el ingreso de judíos a Palestina. Incluso judíos, o sea, sobrevivientes del Holocausto se amontonaban en campos de refugiados en Grecia, en Chipre, y Gran Bretaña no los dejaba ingresar al mandato. Y es por esto que las milicias judías, como el Irgun, comienzan a atacar objetivos británicos. Por ejemplo, el atentado al Hotel King David en 1946. Todo esto lleva a que Londres, que estaba completamente agotado por un conflicto que le resultaba pérdidas económicas y humanas importantes y el que consideraba que era de alguna manera imposible de resolver, decide remitir el problema de Palestina al arbitraje de las Naciones Unidas. Y al mismo tiempo decide retirarse de Palestina unilateralmente en el año 1948. Durante la votación de 1947, el plan de partición que elaboraría la Comisión de Naciones Unidas, que luego se votaría en la Asamblea General, los británicos se abstuvieron de votar esta partición, consideraban que era injusta para los árabes, ellos decían que no iban a aceptar ningún acuerdo que no tuviera el aval de ambas partes, pero también, como vimos, no había forma de que los árabes le dieran el aval a nada. Incluso los planes más restrictivos para con los judíos eran rechazados por parte de los árabes, que no aceptaban ningún tipo de soberanía judía en ese territorio, en ninguna porción del territorio. Entonces esta demanda de Gran Bretaña era imposible que una propuesta tuviera el aval de ambas partes. Sin embargo, decidió abstenerse de la partición e incluso decidió mirar para otro lado. Cuando todavía estaba en el terreno, porque la votación fue en noviembre de 1947 y Gran Bretaña se retiró, o sea, del mandato en 1948, en mayo de 1948, durante ese tiempo hizo de alguna manera la vista gorda con las armas y las milicias que llegaban a Palestina por parte de países árabes vecinos. Recordemos que antes de la votación de la partición había amenazas árabes de que llevarían adelante la violencia si eso se aprobaba, y una vez aprobada la partición hicieron efectivas esas amenazas. Y finalmente, cuando estalló la violencia efectivamente después de la partición, lo cual llevaría a la guerra árabe-israelí, a la guerra de independencia de Israel, los británicos impusieron un embargo de armas a Palestina junto con Estados Unidos, al cual después también se sumarían las Naciones Unidas. Y bueno, luego se retirarían de Palestina en la fecha acordada en 1948. Ya más adelante, además, con Israel ya establecido, Gran Bretaña estuvo cerca de ir a la guerra incluso contra Israel, porque Gran Bretaña tenía un acuerdo de defensa con Jordania y le preocupaba mucho los enfrentamientos entre Israel y Jordania por la presencia de fedayines en el territorio jordano desde el cual atacaban Israel.
Entonces, a la luz de todo lo que veníamos hablando, ¿quién puede realmente decir que Gran Bretaña creó Israel? O sea, si bien sí hubo una simpatía inicial mediante la declaración Balfour, al mismo tiempo se le habían hecho promesas que contradecían a Balfour, a el nacionalismo árabe, pero también en el terreno Gran Bretaña fue completamente en contra de los intereses sionistas, no hizo más que bloquear, o sea, se cansó de bloquear la inmigración y la posibilidad de compra de tierras para con los judíos, se cansó de beneficiar a los árabes con cada uno de los libros blancos, incluso particionó el territorio para darle la mayoría de ese territorio a los árabes. Entonces, ¿quién puede decir? No solamente eso, sino que hizo la vista gorda cuando llegaban las armas y milicianos árabes para combatir a los judíos, se abstuvo en la votación de ONU. Entonces, ¿quién puede realmente afirmar que Gran Bretaña creó a Israel? De hecho, el papel de Gran Bretaña para con los judíos fue tan negativo que Israel terminó apoyando a la Argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982, porque el que era primer ministro, Begin, que además había sido miembro del Irgun, odiaba de tal forma a los británicos que quería ayudar a la Argentina a toda costa. Ahora, respecto a la idea de que Israel fue una creación de Estados Unidos, si bien es menos surrealista que la de decir que lo creó Gran Bretaña, sigue siendo igualmente falsa. Antes de 1933, los presidentes de los Estados Unidos apoyaron el concepto de una patria judía en Palestina, como lo decía Balfour, pero sin un respaldo oficial, ¿no? De hecho, durante los mandatos de Roosevelt y de Truman, los departamentos de guerra y Estado temían de alguna manera una alianza entre los árabes y los soviéticos que afectara el suministro de petróleo hacia Europa. Entonces desaconsejaron apoyar a los judíos. Sin embargo, debido a la militancia de los millones de judíos estadounidenses que votaban mayormente a los demócratas, Truman decidió abrazar de alguna manera la causa sionista y por eso en 1945 le exigió a Gran Bretaña que autorizara a la entrada a Palestina de refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en 1946 la Casa Blanca apoyó la idea de la partición de Palestina y después en 1947 terminó votando a favor de esta partición. Pero la violencia árabe que se desató después de la aprobación de esta partición asustó de alguna manera a Washington, que temió que se perjudicaran sus relaciones con el mundo musulmán, por lo cual en 1947, en diciembre de 1947, impuso un embargo de armas a Palestina. Estados Unidos impuso un embargo de armas y al año siguiente, en marzo de 1948, sugirió suspender la partición. Sin embargo, una vez declarada la independencia de Israel y apenas terminó el mandato británico, y en contra de la postura del Departamento de Estado, Truman hizo público su reconocimiento de facto al nuevo país y el reconocimiento de jure se produciría en enero de 1949. En los primeros años de vida de Israel, Estados Unidos mantuvo una postura neutral en el conflicto árabe-israelí, pero luego en la crisis de Suez, en los 50, cuando Francia, Inglaterra e Israel se enfrentaron al Egipto de Nasser, Estados Unidos se puso del lado de Egipto, o sea, apoyó a Egipto en contra de Israel, Francia e Inglaterra. Fue recién después de esa guerra que comenzaría a gestarse la alianza entre Estados Unidos e Israel, ya que Washington necesitaba un aliado regional en contra de la Unión Soviética, y sería después de la Guerra de los 6 días y durante la Guerra de Yom Kippur cuando se consolidó esta alianza. Entonces, vemos también que es absurdo decir que Estados Unidos creó a Israel. O sea, la diplomacia norteamericana no apoyaba la aparición de Palestina, no quería hacer enojar a los árabes ni tampoco perjudicar sus propios intereses petroleros. Truman decidió de alguna manera desoírlos, pero apenas comenzó la violencia, Washington intentó suspender esa partición y hasta impuso un embargo de armas en la región. Y luego incluso se le opuso en una guerra contra Egipto. O sea, fue recién durante los años 60 y 70 que comenzó a gestarse esta alianza, cuando Israel ya tenía más de 10 años de existencia. Incluso durante los años 60, Estados Unidos intentó impedir el plan nuclear israelí. La realidad es que si puede hablarse de una potencia que contribuyó significativamente a la fundación del Estado de Israel, no fue precisamente una potencia occidental, sino que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética no solamente apoyó el deseo sionista en las Naciones Unidas, no por amor a los judíos, sino porque le convenía estratégicamente. En ese momento los países árabes tenían gobiernos más pro-británicos y
estaba en el interés de Moscú poder expulsar a Gran Bretaña del Medio Oriente y vio en el sionismo, en los deseos sionistas, una forma de lograr eso. Pero lo apoyó a fin de cuentas, apoyó la partición, y no solamente eso, luego se opuso a la propuesta de suspensión de esta partición que hizo Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, durante la Guerra de Independencia de Israel, la comunidad judía norteamericana había recaudado millones de dólares para apoyar el esfuerzo bélico de los sionistas, pero no tenían manera de hacerlo llegar a destino por el embargo impuesto por Estados Unidos y Gran Bretaña, y que luego las Naciones Unidas le darían un alcance universal. Y allí entraría otra vez en escena la Unión Soviética, que permitió vía Checoslovaquia que ese dinero llegara, que esas armas llegaran a Israel. O sea, el material bélico, las armas pudieron llegar a Israel utilizando de algunos la facilidad de paso de países del bloque soviético, burlando de esa manera el embargo. De hecho, David Ben-Gurión, que fue el primer ministro israelí, Isaac Rabin, que también fue primer ministro israelí, pero en ese momento era comandante de una brigada de la Haganah, admitieron públicamente que sin estas armas checas no hubiesen podido ganar la guerra. Entonces, a la luz de todo lo que veníamos diciendo, queda claro que Israel no fue creado por Estados Unidos, por Gran Bretaña, ni por las potencias occidentales. Israel no fue creado por ninguna nación extranjera. Israel fue creado por los propios judíos mediante un esfuerzo bélico de ganar una guerra que les fue impuesta, que no fue deseada por ellos, sino que se la declararon. O sea, a pesar de que la partición de la ONU fue, digamos, un triunfo diplomático, un reconocimiento diplomático a las aspiraciones sionistas, esa partición no aseguraba su realización. Las Naciones Unidas no contaban ni cuentan con una fuerza militar capaz de hacer cumplir sus decisiones. Estados Unidos se negó a enviar tropas a Palestina e incluso tras el inicio del conflicto pidió suspender la partición. Y la única potencia en el terreno, Gran Bretaña, llevaba años implementando políticas a favor de los árabes y en contra de las aspiraciones judías, y al mismo tiempo había declarado que no colaboraría con el cumplimiento de la partición. A eso hay que sumarle la reacción de los árabes, que desde antes de la partición amenazaban con la guerra y una vez aprobada esa partición hicieron efectivas sus amenazas. Por lo tanto, el esfuerzo diplomático de las Naciones Unidas no fue lo que creó Israel, sino que fue la victoria militar en el terreno la que consolidó esa soberanía. Y curiosamente, muchas de las armas que utilizaron los judíos para poder establecer esa soberanía fueron facilitadas de alguna manera por la Unión Soviética, porque Gran Bretaña y Estados Unidos habían impuesto un embargo de armas, mientras que Gran Bretaña había hecho la vista gorda cuando llegaban milicias y armamento árabe de países vecinos. Esto entonces debe quedar muy claro. A Israel no lo crearon ni los Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni las Naciones Unidas, ni tampoco la Unión Soviética, aunque está claro que contribuyó mucho más que los otros. A Israel lo establecieron los propios judíos, a través del esfuerzo, sí, diplomático, pero sobre todo bélico, de salir victoriosos de una violencia que no fue iniciada ni deseada por ellos. Una guerra que les fue impuesta por parte del mundo árabe después de declarada su independencia basándose en el plan de partición de las Naciones Unidas. O sea, se trató de un proceso no lineal ni dirigido por nadie. Afirmar que la realización de la estatidad judía fue de alguna manera una concesión de las potencias demuestra una profunda ignorancia de la historia de la región, pero también de la historia de los judíos. Pero además es decirle a los judíos que su soberanía, su Estado, no lo tienen porque lo ganaron a través del esfuerzo diplomático, pero también bélico, sino que fue simplemente una concesión de las potencias, que es algo que le regalaron las potencias con fines imperialistas. O sea, eso desmerece por completo el esfuerzo que los judíos llevaron adelante para poder tener ese país. Sí, tuvieron ayuda, pero los muertos los pusieron ellos. Asimismo, decirle a los judíos que su soberanía se las dio una potencia, pero además se las dio con fines imperialistas, es decirles no solamente que su soberanía la tienen porque se las regaló otro y no por su propio esfuerzo, sino
que es decirle que además su soberanía tiene en sí misma fines espurios, fines oscuros y malignos, imperialistas. O sea, básicamente se les dice a los judíos que deberían vivir para siempre en la diáspora, a la merced de los demás, sin la posibilidad de tener una soberanía en su patria ancestral, en su tierra ancestral, porque cualquier intento de llevar adelante esto es ilegítimo, responde a fines oscuros, imperialistas. Pero los judíos decidieron convertirse en sujetos activos, capaces de autodeterminarse y de decidir su futuro colectivo. Por eso lucharon por su Estado, y ganaron, y salieron victoriosos. Y eso es lo que parece molestarle a bastante gente. Incluso al mismo tiempo que se afirma que Israel fue creado por las potencias occidentales, no se menciona que los árabes palestinos recibieron también ayuda significativa de países vecinos y que fueron favorecidos por los británicos, quienes no solamente se cansaron de imponerle restricciones a los judíos, sino que les dieron la mayoría del mandato para que crearan el reino de Jordania. O sea, de manera unilateral le dieron el 70% del territorio que habían obtenido con el compromiso de crear allí un hogar nacional judío a los árabes. O sea, si hablamos de un país creado por las potencias en Palestina, es en Jordania, no Israel. Pero bueno, hay quien podría decir, ok, pero ¿qué pasa con la relación actual entre Israel y los Estados Unidos? Porque bueno, es cierto que Israel no fue creado por los Estados Unidos, pero está claro que hoy Estados Unidos devino de alguna manera en un benefactor económico, en un aliado diplomático de Israel, que le pasa más de 3 billones de dólares al año en ayuda militar a Israel. Entonces, ok, Estados Unidos no creó a Israel, pero ¿qué pasa con la relación que tienen hoy estos dos países? De alguna manera, dicen algunos, pareciera que Israel devino un títere norteamericano o al revés. Pero eso tampoco es cierto. O sea, los Estados Unidos son generosos con Israel, no porque hacen caridad o porque los judíos controlan el gobierno de los Estados Unidos, sino porque Israel es un aliado estratégico para Estados Unidos en una región estratégica también para ese país. O sea, los países tienen intereses y los defienden y se apoyan en aliados que los ayudan a alcanzarlos, sobre todo cuando se es la principal potencia mundial, ¿no? Y se pretende proyectar poder más allá de las propias fronteras. Y se busca balancear el poder e influencia de países hostiles en las distintas regiones del mundo. O sea, esta alianza se basa en intereses mutuos. Durante la Guerra Fría, los objetivos de Estados Unidos en el Medio Oriente eran básicamente asegurar el flujo de petróleo a Europa para evitar la influencia soviética. Y aunque hoy la importancia de Europa ha disminuido, si se quiere, y Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de energía gracias al fracking, Medio Oriente sigue siendo una región estratégica para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Asia-Pacífico, incluida China, depende del petróleo de esa región. Entonces, tener una influencia sobre Medio Oriente le permite a Estados Unidos apoyar a sus aliados, Corea del Sur y Japón, y también mantener a la raya a China. Entonces, estos objetivos, y también los de antaño durante la Guerra Fría, enfrentaron a los Estados Unidos con cualquier actor que buscara dominar el Medio Oriente, que buscara convertirse en un actor hegemónico de la región y también, o sea, no solamente controlar la región, sino también controlar el flujo de petróleo. Le pasó con el Egipto de Nasser y le pasa ahora con la República Islámica de Irán. Y para Estados Unidos, la mejor estrategia para poder evitar que un actor hostil domine la región es, en lugar de dominar ellos directamente la región, apoyarse en aliados regionales que lo ayuden a balancear el poder de esa potencia hostil. Y ese Estado poderoso en Medio Oriente que podía y puede equilibrar y contener a los enemigos de Estados Unidos en la región es Israel, que no solamente resulta un aliado ideal por esta capacidad de balancear a estos enemigos, sino también porque es un Estado que, a pesar de ser muy poderoso, no tiene capacidad de soft power. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel, a pesar de ser un Estado poderoso, no tiene una forma de movilizar a las masas del Medio Oriente para poder aspirar a dominar la región. Es decir, no es que puede, como Nasser con el nacionalismo árabe o Irán con el chiismo revolucionario, movilizar a las masas del Medio Oriente
y presentarse como el líder de la región. O sea, Israel está incapacitado, no tiene soft power, o sea, no, es muy resistido en la región, no es que puede movilizar a las masas de los países vecinos a través del sionismo, más bien todo lo contrario. Entonces es un país que nunca va a poder aspirar a dominar la región, por lo cual nunca va a poder ir en contra de los intereses de Estados Unidos, por eso resulta un aliado ideal para Washington. Entonces, para resumir, Israel es un aliado clave en una región clave para Estados Unidos, contribuye a garantizar los intereses de Estados Unidos en la región y al mismo tiempo es un país que nunca podría ir en contra de estos intereses. Y esto es por lo cual Estados Unidos le pasa más de 3 billones de dólares al año a Israel. No porque Estados Unidos está haciendo caridad o porque los judíos controlan la política exterior de los Estados Unidos. Al enviar este dinero, Estados Unidos está financiando sus propios intereses de política exterior. Al mismo tiempo, el dinero, o sea, la ayuda económica que Estados Unidos le envía a Israel es únicamente para gasto militar. Por ejemplo, en el pasado también le pasaba algo de dinero para la ayuda económica, pero a partir de 2007, debido al crecimiento económico israelí, esta ayuda se suspendió. Además, esa ayuda militar está condicionada, es decir, de estos más de 3 billones de dólares que Estados Unidos le pasa a Israel está obligado a gastar el 74% de ese dinero en equipos, servicios y capacitación de defensa de los Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que Estados Unidos no solamente está financiando sus propios intereses de política exterior cuando le pasa este dinero a Israel, sino que al mismo tiempo de alguna manera está subsidiando su propia industria militar. Sin ir más lejos, entre los países que más ayuda recibieron de los Estados Unidos se encuentran otros países de la región, por ejemplo, Jordania, Egipto, Irak, Yemen y Líbano. Entonces, ¿todos estos países son títeres estadounidenses en Medio Oriente o solamente Israel? Por otro lado, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos le envió más de 75.000 millones de dólares en ayuda internacional a Ucrania. No porque los ucranianos dominen Washington o porque Ucrania sea un país títere de los Estados Unidos, sino porque es crucial para los estadounidenses contener el expansionismo ruso y defender a la OTAN. Finalmente, está la acusación por parte de la extrema derecha, pero también de la izquierda antisionista, de que el apoyo que Estados Unidos le da a Israel, no solamente la ayuda económica, sino también el apoyo diplomático, se deben a la influencia de el, entre comillas, lobby judío o lobby sionista, que según ellos controla total o parcialmente la política exterior de los Estados Unidos. Por supuesto, existen numerosas instituciones de lobby pro-Israel en los Estados Unidos, siendo la más importante de ellas el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, conocido por sus siglas AIPAC. Pero hay que decir que en toda sociedad los grupos de interés, los grupos de lobby son un elemento básico de la política. O sea, en toda sociedad distintos grupos, distintos colectivos se organizan para representar intereses comunes y utilizar diversas herramientas para influir en la opinión pública y en el proceso de tomas de decisiones para promover esos intereses. Y aunque en general se utiliza la palabra lobby de manera peyorativa, lo cierto es que estos grupos cumplen un papel importante en el desarrollo de los sistemas políticos y sociales. De hecho, hay lobbies de todo tipo, o sea, en contra o a favor de una política, por ejemplo, lobbies en contra o a favor del aborto, lobbies religiosos como un lobby católico o un lobby evangélico, y también lobbies nacionales, por ejemplo, el lobby de Arabia Saudita, el lobby de Qatar, el lobby pro-Palestina y el lobby pro-Israel. También incluso hay lobbies económicos, como puede ser Argentina, el lobby del campo, por ejemplo, o el lobby industrial. O sea, no hay nada de malo per se en un grupo de presión. O sea, todos los grupos en la sociedad tienen el derecho de organizarse y de buscar influir en el proceso de toma de decisiones para que salga legislación que responda a sus intereses. O sea, tienen todo el derecho los grupos en la sociedad de organizarse y promover sus intereses. Así funciona la democracia. O sea, sí, en Estados Unidos hay un lobby pro-Israel, hay un grupo de actores formales e informales que directa o indirectamente buscan que Estados Unidos apoye a Israel. Pero esto no es nada extraordinario. O sea, también existe un lobby pro-Palestina, un lobby anti-Israel en los Estados Unidos, o sea, compuesto por un montón de organizaciones que buscan influir en el proceso de toma de decisiones para que Estados Unidos deje de apoyar a Israel. O sea, hay un montón de grupos de lobby en Estados Unidos basados en comunidades nacionales
que intentan influir en las decisiones de política exterior de los Estados Unidos, no solamente el israelí. Sin embargo, tanto para la extrema derecha como para la extrema izquierda, el lobby judío israelí tiene unas proporciones inmensas, ¿no? Descomunales, está por encima de todos los lobbies, tiene un poder extremo, al punto de que tiene secuestrada de alguna manera, pareciera, la política exterior de los Estados Unidos. Incluso reconocidos internacionalistas como Stephen Walt y John Mearsheimer escribieron un libro hablando del poderoso lobby israelí, que resultó un libro bastante exitoso, en el cual de alguna manera también presentan al lobby pro-Israel como si fuera un lobby con un poder totalmente fuera de proporción. Pero lo cierto es que el lobby israelí no es el único, ni tampoco es el más influyente. Por ejemplo, otros países como Arabia Saudita, Irán, Qatar, Turquía, Egipto, Armenia, han invertido grandes sumas de dinero en tratar de influir en la política de los Estados Unidos. Arabia Saudita, por ejemplo, invirtió grandes sumas en lobby, alcanzando 38.5 millones de dólares en el año 2018. Qatar, por ejemplo, cuadruplicó sus gastos de lobby en Estados Unidos entre 2016 y 2017. También donó más de $1 billón a universidades estadounidenses entre 2011 y 2017, convirtiéndose en el mayor financista extranjero de la Academia de Estados Unidos. Egipto y Turquía también destinaron recursos considerables de lobby para asegurar ayuda exterior o incluso para buscar que Estados Unidos no reconociera el genocidio armenio, cosa que finalmente terminó haciendo igual en el año 2019. Pero al mismo tiempo existe un lobby iraní, que está representado por el Consejo Nacional Iraní Americano, que por ejemplo presionó para aprobar el acuerdo nuclear con Irán durante la administración de Obama y promover el alivio de sanciones a Irán por parte de esa administración también. O sea, la administración Obama buscaba un acercamiento con Irán y este grupo se convirtió de alguna manera en socio de la Casa Blanca. Entonces, tenemos un grupo de lobby iraní que tiene vínculos con el régimen iraní, que influenció o sirvió para legitimar decisiones de política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, no se escuchan voces diciendo que o acusando al lobby iraní de tener secuestrada la política exterior de los Estados Unidos o hacer que Estados Unidos tome decisiones de política exterior que van en contra de sus intereses nacionales, ni tampoco hay políticos progresistas que aseguren que todos aquellos que apoyan un acercamiento con Irán o el retiro o el alivio de sanciones a Teherán están comprados por el lobby iraní o son títeres de Jamenei. Como para poner todo esto en proporción, el lobby pro-Israel en Estados Unidos gastó $5 millones en 2018. O sea, una cifra notablemente inferior a la de otros países. Y a diferencia de otros de los lobbies mencionados, por ejemplo, AIPAC está financiado por donantes privados, no por el gobierno de Israel. Lo cierto es que las buenas relaciones entre Israel y los Estados Unidos han sido y continúan siendo un principio de la política exterior de ambos países. Israel tiene apoyo bipartidista en los Estados Unidos. Ambos países tienen preocupaciones económicas, políticas, estratégicas y diplomáticas comunes e intercambian información militar y de inteligencia. Además, según encuestas, la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos tienen una opinión positiva sobre Israel, 71%, mientras que la imagen positiva sobre los palestinos es del 27%, sobre Irán el 13% y sobre Arabia Saudita el 33%. O sea, la relación entre Estados Unidos e Israel es un recurso estratégico para ambos países. Quienes hablan del lobby judío o lobby sionista piensan que este vínculo es beneficioso únicamente para Israel y que es a expensas de los intereses de los Estados Unidos. Pero como dijimos, Israel es un aliado estratégico para Estados Unidos en una región estratégica también para ese país. Pero además le brinda a Estados Unidos inteligencia y experiencia militar para combatir a enemigos comunes, principalmente a Irán y al terrorismo. Y además décadas de encuestas muestran que la población en Estados Unidos apoya a Israel en su conflicto con los palestinos. En suma, sí, es cierto que existe un lobby pro-Israel en los Estados Unidos, pero también existen lobbies de un montón de otros países que invierten sumas similares o muy superiores en sus estrategias de lobby. Y si el resultado final termina siendo que Estados Unidos tiene una política exterior pro-israelí,
no se debe a que el lobby israelí tenga secuestrada la política exterior de los Estados Unidos casi como una fuerza parasitaria instalada en el Capitolio a través de sumas millonarias, sino a que Israel resulta estratégico para los Estados Unidos y que ambos países tienen intereses y enemigos comunes. Eso sumado a que la mayoría de la población en Estados Unidos apoya a Israel, no a los palestinos. O sea, cuando Estados Unidos tiene una política exterior pro-Israel, no solamente está representando sus propios intereses, sino también los intereses de su propia población. Es curioso además que los antisionistas acusen al lobby judío sionista de haber secuestrado la política exterior de los Estados Unidos para fines espurios, al mismo tiempo que le piden a Estados Unidos que apoye a Irán y a los palestinos. O sea, son ellos los que le están pidiendo a Estados Unidos que vaya en contra de sus intereses y en contra de los deseos de su propia población. Pero para el antisemitismo conspirativo, sí, Estados Unidos apoya a Israel no es porque eso sirve a sus intereses o a los intereses de su propia población, sino porque los judíos tienen secuestrado el gobierno de Estados Unidos, que dominan la política exterior de los Estados Unidos porque también dominan el mundo. O sea, para esta visión del mundo, siempre que hay un judío hay algo más. O sea, no es que alguien pueda apoyar a un judío porque eso le sirve a uno, sino que si alguien apoya a un judío es porque los judíos le han lavado la cabeza o lo controlan mediante su poderoso lobby con sus cifras millonarias. Entonces, para resumir todo esto, quienes afirman que a Israel lo creó Estados Unidos, Gran Bretaña o alguna potencia occidental, miente. Quienes sugieren que hay un lobby judío sionista controlando la política exterior de los Estados Unidos, también miente. También miente aquellos que dicen que si Estados Unidos le pasa $3 billones a Israel es porque Estados Unidos es un títere de los intereses judíos mundiales. Y quienes dicen que apoyar a Israel va en contra de los intereses de los Estados Unidos y que por tanto no se puede explicar de otra manera que no sea porque hay un lobby que responde a intereses espurios controlando la política exterior, también están mintiendo. Y no solamente están mintiendo, sino que lo que dicen es bastante antisemita. La doble vara que se aplica para medir, para juzgar el lobby pro-israelí respecto de otros lobbies nacionales en Estados Unidos, tiene un componente fuertemente antisemita, porque, como veíamos, hay otros lobbies nacionales en Estados Unidos que invierten sumas de dinero mucho mayores a las que invierte el lobby pro-israelí e incluso logran influir en la política exterior de los Estados Unidos a pesar de estar defendiendo intereses que van en contra de los intereses norteamericanos, y sin embargo es al lobby pro-israelí al que se lo acusa de tener esta influencia desproporcionada, de invertir sumas millonarias y de incluso secuestrar a la política exterior de los Estados Unidos para que vaya en contra del interés nacional. Y todo esto se asienta en ideas antisemitas, en ideas de pensar a los judíos como estas personas que dominan el mundo, que tienen un poder excesivo sobre las instituciones financieras, sobre la prensa, sobre los gobiernos del mundo, y que de alguna manera pueden secuestrar a esos gobiernos del mundo y someterlos a sus intereses, y que estos intereses van siempre en contra del interés nacional. Entonces es importante denunciar estos discursos porque son calcados de los protocolos de los sabios de Sion e incluso de la propia propaganda nazi, que presentaba a los judíos como aquellos detrás de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Soviética y de Gran Bretaña.